La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que dio inicio en México el 20 de noviembre de 1910, un hecho histórico que permitió grandes cambios en la conformación de México como el país que conocemos ahora. A continuación, la información más relevante. Para poder entender qué fue la Revolución Mexicana, debo explicarte primero qué es revolución. Este término proviene del latín revolutio, que significa una vuelta, y aplicado al contexto de un país, es un cambio social en la estructura y organización de un sistema político. Este cambio es organizado, masivo, radical y generalmente conlleva conflictos violentos. Ahora sí, los antecedentes de la Revolución Mexicana se remontan a un momento histórico conocido como el Porfiriato, el cual fue una dictadura ejercida por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, periodo que abarcó de 1876 hasta 1911, es decir, 35 años. Cabe destacar que durante este tiempo, México tuvo un considerable crecimiento económico y cierta estabilidad política. Sin embargo, estos beneficios también perjudicaban a las clases más pobres del país, situación que originó una alta oposición a la presidencia de Porfirio Díaz. En 1908, Porfirio Díaz brindó una entrevista a James Creelman, reportero del Pearson's Magazine, donde hizo la siguiente declaración: "He esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado". A partir de esta declaración, surge un personaje de suma importancia. Se trata de Francisco Ignacio Madero, quien realizó diversas giras en el país con la intención de crear un partido político y competir contra Díaz. No obstante, Porfirio Díaz se retracta, lanza una nueva candidatura y Madero es arrestado. Durante la estancia de Madero en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones, y así es como Díaz ganó nuevamente. Posteriormente, Madero logró escapar de la cárcel, huyendo hacia los Estados Unidos, y desde San Antonio, Texas, creó el Plan de San Luis, el cual tiene como fecha el 5 de octubre de 1910, para evitar problemas con Estados Unidos, bajo el famoso lema de sufragio efectivo, no reelección. Así es como poco a poco las copias del documento fueron llegando a la Ciudad de México, y el 18 de noviembre fue descubierta una conspiración contra Porfirio Díaz en la ciudad de Puebla, dirigida por Aquiles Cerdán, quien fue asesinado por la policía en conjunto con su familia. Este plan hacía un llamado al pueblo mexicano para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 y con ello terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. El objetivo era imponer condiciones de elecciones libres y democráticas, además de regresar a los campesinos las tierras que anteriormente les habían sido arrebatadas por hacendados y latifundistas. Rápidamente, el movimiento fue tomando importancia y comenzaron a surgir levantamientos en contra de Porfirio Díaz, los cuales rindieron frutos. Fue así que a las 11 de la mañana del 25 de mayo de 1911, frente a la Cámara de Diputados y en medio de una manifestación de más de 1000 personas, que Porfirio Díaz, a sus 80 años de edad, renunció a la presidencia de México, sentenciando con ello el fin del porfiriato. Posterior a su renuncia, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, su nombre completo, fue exiliado del país, siendo en París, Francia, donde viviría sus últimos años, falleciendo el 2 de julio de 1915, a los 84 años. Ya sin Porfirio en el poder, en 1911 se realizaron nuevas elecciones en México, siendo Francisco I. Madero el ganador. A partir de este momento, el escenario político de México tuvo grandes altibajos, generándose varios movimientos contrarrevolucionarios y desacuerdos con diversos personajes de suma importancia durante el resto del movimiento, entre los que destacan Pascual Orozco, Emiliano Zapata, de quien ya hablamos en otro video y que puedes ver posteriormente, la aparición de Victoriano Huerta y el golpe de estado que lleva por nombre la Decena Trágica, la cual pone fin al gobierno y vida de Francisco I. Madero, la de su hermano Gustavo y la del vicepresidente Pino Suárez. Una vez que Huerta asumió el poder, personajes como Francisco Villa y Venustiano Carranza, que también eran líderes revolucionarios, mostraron su desacuerdo y tras un año de lucha, Huerta renunció a la presidencia.
Posterior a este hecho y mediante el Plan de Guadalupe, se designa a Venustiano Carranza como el primer jefe del ejército constitucional y se haría cargo interinamente del poder. Más tarde, en la Convención de Aguascalientes, Eulalio Gutiérrez fue elegido como presidente del país en 1914. Como podemos ver, la inestabilidad política en México continuó varios años más. De hecho, muchos historiadores se debaten sobre cuándo terminó la revolución. Algunos dicen que en 1917, tras la proclamación de la Constitución mexicana. Otros indican que en 1924 con la presidencia de Plutarco Elías Calles, o bien que incluso se extendió hasta 1940. De lo único que estamos seguros es que la conmemoración de esta etapa histórica para México se seguirá realizando cada 20 de noviembre, como resultado del Plan de San Luis, con la invitación de Francisco I. Madero que le hizo al pueblo mexicano para levantarse en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Y eso es algo que ahora ya conoces. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.